La mujer estaba arrodillada sobre la tierra seca, con las manos sucias hasta las muñecas, cuando sintió frío. No era el frío del viento que soplaba entre los postes sueltos de la cerca, ni el frío de la lluvia que había caído la noche anterior, dejando el suelo embarrado alrededor del viejo árbol. Era el frío de algo que no debería estar allí, enterrado durante demasiado tiempo, esperando en silencio bajo capas de tierra compactada y raíces muertas. Tiró con fuerza, sintiendo la resistencia del peso del objeto, y cuando la caja de metal oxidada finalmente emergió del agujero, un escalofrío le recorrió la espalda como si acabara de tocar el pasado con sus propias manos. El perro, cubierto de barro y jadeante, dejó de cavar y se limitó a observar con los ojos fijos en ella, como si supiera exactamente lo que significaba. Durante 3 años había vivido sola en aquella propiedad olvidada, desde que su marido se marchó sin mirar atrás, dejando solo el silencio y la promesa incumplida de volver. La casa era un esqueleto de madera vieja que crujía por las noches, con un techo con goteras que goteaba cuando llovía y ventanas que no cerraban bien, dejando entrar el viento y esparciendo polvo por los rincones. Se despertaba cada día antes del amanecer, con su hija aún durmiendo en el único colchón que tenían, y salía al campo con las herramientas rotas, intentando arrancar de la tierra seca lo que pudiera para no morir de hambre. La abuela, sentada en el porche con las rodillas débiles y las manos temblorosas, pelaba patatas despacio, siempre en silencio, como si hubiera renunciado a decir nada importante. Y en medio de todo esto, la pregunta que cargaba cada mañana, invisible pero pesada: ¿cuánto tiempo más podré soportar esto? Pero ahora, con esa caja fría y pesada en sus manos, cubierta de óxido y las marcas del tiempo, sintió que algo había cambiado. El perro había aparecido de la nada, delgado y sucio, con una extraña urgencia en su cuerpo, como si hubiera sido enviado a revelar lo oculto. Y ahora sostenía en sus manos algo que no era solo un objeto enterrado, era una respuesta. Si estás leyendo esto ahora, desde donde lo estés viendo, también formas parte de esta historia, porque historias como esta no mueren solas, necesitan ser escuchadas. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas, porque lo que viene a continuación puede ser más grande de lo que imaginamos. 3 años antes, su vida tenía un ritmo diferente, aunque siempre sencillo. Despertaba con el canto del gallo, preparaba café en la vieja tetera y veía a su marido partir hacia el campo con la azada al hombro, prometiéndole que algún día esa tierra daría más que patatas y maíz ralo. La casa era pequeña, pero olía a pan horneándose en el horno de leña, y las noches se llenaban de conversaciones tranquilas en el porche, mientras el sonido de los grillos llenaba el silencio entre palabras. No tenía mucho, pero tenía lo suficiente para creer que estaba construyendo algo. Su vientre empezó a crecer en pleno invierno, y con él llegó una silenciosa esperanza de que tal vez la vida pudiera ser algo más que sobrevivir. Pero su marido la miró aquella mañana de marzo, cuando le habló del hijo que venía en camino, y algo en sus ojos cambió, como si hubiera visto una prisión en lugar de una promesa. Se fue 2 semanas después, cargando solo una vieja mochila y dejando la puerta abierta, meciéndose al viento. No dijo a dónde iba, no dejó una carta, no miró atrás. Ella se quedó en el porche, con las manos temblorosas y el vientre ya redondeado, tratando de comprender qué había hecho mal. Su abuela, que había vivido con ellos desde que enviudó, solo meneó la cabeza lentamente y murmuró algo sobre hombres débiles que huyen cuando la vida se pone difícil. La propiedad, que una vez le había parecido pequeña pero funcional, de repente se había convertido en una carga insoportable. Las herramientas estaban rotas, la cerca caída, el techo comenzando a pudrirse,
y ella, embarazada y sola, tuvo que decidir si quedarse o dejarlo todo e irse. ¿Pero a dónde? No tenía familia aparte de su abuela, ni ahorros, nada más que esa tierra seca y la promesa incumplida de que algún día sería un hogar. Ella decidió quedarse, no por valentía, sino porque no tenía a dónde ir. Su hija nació en medio de una tormenta, una noche en que la partera casi no llegó a tiempo y el llanto de la niña llenó la casa vacía como si fuera lo único vivo en ese lugar. La abuela sostenía a la bebé en brazos mientras la madre, exhausta y sangrando, miraba fijamente el techo con goteras y sentía la lluvia goteando en un rincón de la habitación. Le puso a su hija el nombre de su propia madre, como si intentara recuperar algo que ya había perdido. Y desde ese día, la rutina se convirtió en una lucha constante. Despertarse antes del amanecer, cavar la tierra con las manos cuando se rompía la azada, traer agua del pozo lejano, reparar el techo con trozos de madera vieja y seguir cuidando a la niña que crecía demasiado rápido, siempre hambrienta, siempre pidiendo cosas que no podía dar. La abuela ayudaba en todo lo que podía, pero sus rodillas ya no la sostenían de pie por largos periodos y le temblaban las manos al intentar sostener el cuchillo para pelar patatas. Pasaba los días sentada en el porche, contemplando el camino de tierra como esperando a alguien que nunca llegaría. A veces murmuraba viejas historias sobre tiempos en que la propiedad estaba llena de vida, cuando el abuelo aún vivía y los campos producían lo suficiente para vender en el mercado del pueblo. Pero ahora todo estaba seco, roto, olvidado. La niña creció en ese silencio, jugando sola entre los árboles muertos, inventando historias con piedras y ramitas, siempre descalza y con un vestido remendado, siempre con esa mirada curiosa de quien aún no entiende que el mundo puede ser cruel. La madre intentó disimular su cansancio, pero se reflejaba en cada movimiento, en sus hombros encorvados, sus manos callosas, su mirada al horizonte cada tarde, como buscando algo que no podía nombrar. Ya no lloraba. Había llorado tanto en los primeros meses tras su partida que ahora las lágrimas simplemente no salían, como si se hubieran secado con la tierra. Lo que quedaba era una resignación severa, una aceptación silenciosa de que la vida siempre sería así, dura, solitaria, sin promesas. Aprendió a remendar cercas sola, a matar gallinas cuando era necesario, a cargar sacos de maíz que pesaban más de lo debido. Y cada noche, cuando yacía en la vieja cama junto a su hija, sentía que le dolía todo el cuerpo, como si cargara con el peso de todas las malas decisiones que había tomado. Pero incluso en medio de todo eso, nunca pensó en rendirse por completo, quizás por orgullo, quizás porque rendirse significaba admitir que él tenía razón al irse, quizás porque mirar a su hija dormida le recordaba que aún había algo por lo que valía la pena despertar al día siguiente. La propiedad era un esqueleto, pero era suya. La vida era dura, pero era suya, y mientras tuviera fuerza en las manos y aire en los pulmones, seguiría cavando, plantando, reparando, sobreviviendo, aunque nadie la viera, aunque nadie lo supiera, aunque el mundo hubiera olvidado su existencia. Si reconoces esta fuerza silenciosa, si alguna vez has sentido el peso de llevar solo algo que debería ser compartido, entonces suscríbete al canal, porque estas historias necesitan ser contadas. Y tú eres parte de quienes las mantienen vivas. La injusticia no llegó de golpe, como un rayo que hende el cielo. Llegó despacio, como un veneno, desde aquella mañana de marzo en que se despertó con náuseas y se dio cuenta de que estaba embarazada. Se lo contó en la cocina, mientras el café se enfriaba en su taza, y vio cómo su rostro se transformaba como si lo hubieran condenado a prisión. No gritó, no golpeó la mesa con la mano, no dijo nada violento. Simplemente permaneció en silencio, mirándose las manos, y luego salió al campo sin tocarla, sin mirarla a los ojos, como si se hubiera vuelto invisible.
Esa noche no volvió a la cama. Durmió en el granero y en los días siguientes evitó cruzarse con ella en la casa, como si su presencia fuera una carga insoportable. Ella intentó hablar, intentó preguntarle qué le pasaba, pero él solo negó con la cabeza y murmuró que necesitaba pensar. Y ella, ingenuamente, creyó que solo necesitaba tiempo. 2 semanas después se despertó y sintió un silencio diferente. No era el silencio matutino habitual, cuando todo sigue en calma y el mundo parece esperar a que salga el sol. Era un silencio vacío, hueco, como si algo hubiera sido arrancado de su lugar. Se levantó de la cama, pasó por la cocina y vio la puerta principal abierta, meciéndose lentamente con el viento. Su mochila ya no colgaba del clavo de la pared. Las botas que siempre dejaba en el porche habían desaparecido. Corrió al granero con el corazón latiéndole a 1000 y encontró el espacio vacío donde solía guardar sus herramientas. Se había llevado la azada buena, la que aún funcionaba, y le había dejado solo las rotas y oxidadas, las que nadie podía usar bien. Volvió a la casa tambaleándose, sintiendo que le flaqueaban las piernas, y fue entonces cuando vio la nota sobre la mesa, escrita con una letra apresurada, casi ilegible. La nota simplemente decía: «No puedo con esto, lo siento». 4 palabras. 4 palabras para resumir 3 años de vida juntos, para borrar todas las promesas, para tirar por la borda todo lo que creía que estaban construyendo. Leyó la nota 5, 6, 10 veces, como si repetirla pudiera cambiar el significado de las palabras. Pero allí permanecieron, frías y definitivas, escritas con la misma mano que la había sostenido el día de su boda, que le había rozado el rostro en las noches de invierno, que le había prometido cuidarla siempre. Se sentó en el suelo de la cocina, aún con el papel arrugado en la mano, e intentó llorar, pero las lágrimas no brotaron. Lo que brotó fue un dolor sordo en el pecho, como si algo se hubiera roto dentro y no supiera cómo arreglarlo. Su abuela entró en la cocina, vio a su nieta en el suelo con la nota en las manos y simplemente suspiró, como si lo hubiera esperado. Los días siguientes fueron un caos. Intentó mantener su rutina, intentó seguir trabajando en el campo, pero su cuerpo no cooperaba. Las náuseas del embarazo empeoraron y pasaba las mañanas vomitando detrás de la casa, agarrándose el estómago y sintiendo el mundo dar vueltas. Su abuela hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Tenían comida para 2 semanas más, quizá 3 si la racionaban bien, y después no sabían qué pasaría. La propiedad necesitaba reparaciones urgentes. El techo estaba a punto de derrumbarse, la cerca se había caído durante la última tormenta, y sin su fuerza para arreglarla, todo se desmoronaba demasiado rápido. Intentó recoger la azada rota y cavar sola, pero la hoja se soltó al primer golpe y casi le da en el pie. Tiró la herramienta al suelo y gritó, un grito largo y áspero que sobresaltó a las gallinas e hizo que su abuela saliera corriendo de la casa. Y entonces, finalmente se desplomó, cayendo de rodillas sobre la tierra seca y llorando hasta que no le quedaron fuerzas. La humillación llegó después, cuando los vecinos empezaron a preguntar dónde estaba. Al principio, inventó excusas, diciendo que había ido al pueblo a atender unos asuntos y que volvería pronto. Pero las semanas transcurrieron, su barriga creció y las mentiras se volvieron insostenibles. Las mujeres del pueblo la miraban con lástima mezclada con desprecio, como si hubiera hecho algo malo para merecer ser abandonada. Los hombres evitaban mirarla a los ojos, como si el abandono fuera contagioso. Y ella, que siempre había sido discreta, que siempre había mantenido la cabeza baja y su vida privada, de repente se convirtió en el tema de conversación en el mercado, el ejemplo de una mujer desafortunada, la viuda de un marido vivo al que nadie quería ayudar. Cuando le pidió prestada una azada al vecino más cercano, dijo que no podía prestársela porque necesitaba sus propias herramientas.
Cuando le pidió ayuda a la mujer de la tienda para conseguir crédito hasta la siguiente cosecha, escuchó que no daban crédito a quienes no tenían un hombre en casa. Pero lo peor no fue la pobreza que vino después, ni la soledad, ni el desprecio ajeno. Lo peor fue la culpa. Se pasaba las noches despierta mirando el techo con goteras, preguntándose qué había hecho mal. ¿Había dicho algo que lo alejara? ¿No había sido lo suficientemente buena? ¿Era el embarazo realmente el problema? ¿O ya quería irse y solo esperaba una excusa? Estas preguntas la carcomían por dentro, y por mucho que su abuela le repitiera que no era culpa suya, que un hombre que abandona a una embarazada es un cobarde, y punto, no podía dejar de culparse. Porque si no era culpa suya, significaba que simplemente no la amaba, y eso era más doloroso que cualquier otra explicación. Y así llevaba ambas cargas: el peso del niño que crecía en su vientre y el peso del rechazo que crecía en su corazón. Si alguna vez has experimentado lo que es ser juzgado por algo que no fue tu culpa, entonces suscríbete, porque estas historias de injusticia necesitan ser recordadas y nadie debería cargar con este dolor solo. La propiedad empezó a derrumbarse con ella. El techo finalmente se dio una noche de tormenta, inundando media casa y obligándola a ella y a su abuela a dormir hacinadas en la única habitación que aún estaba seca. Las gallinas murieron una a una, atacadas por los zorros que entraban por el agujero de la cerca. El huerto se secó porque no tenía fuerzas para acarrear agua del pozo todos los días. Y con cada cosa que se rompía, con cada cosa que moría, sentía que perdía no solo la casa, sino a sí misma. Porque esa propiedad era todo lo que tenía, el único lugar del mundo donde aún podía decir que pertenecía a algo. Y verla derrumbarse era como ver su propia vida escabullirse entre sus dedos, incapaz de aferrarse. Miró su vientre creciente y pensó: ¿cómo voy a criar a un niño en un lugar que se está cayendo a pedazos? ¿Cómo voy a enseñar a alguien a vivir cuando yo misma ya no sé cómo? Y no hubo respuesta, solo el pesado silencio de una casa vacía y el crujido de las viejas tablas que parecían gemir con ella. En su 9º mes de embarazo, cuando su cuerpo ya no podía más, pasaba los días sentada en el porche junto a su abuela, contemplando el camino de tierra y preguntándose si algún día él volvería. No porque quisiera que volviera, ya no lo deseaba, sino porque ansiaba la oportunidad de mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué ella no era suficiente? ¿Por qué el niño no era suficiente? ¿Por qué él eligió huir en lugar de luchar? Pero él nunca regresó, y el camino permaneció vacío, y ella comprendió que algunas preguntas nunca tendrían respuesta. Y fue allí, sentada en ese porche destrozado, con el vientre a punto de reventar y las manos temblando de cansancio, que finalmente aceptó la verdad. Estaba sola, completamente sola, y tendría que aprender a sobrevivir así, porque nadie vendría a salvarla. Y esta aceptación dolió más que cualquier otra cosa, porque significaba enterrar para siempre la esperanza de que alguien todavía se preocupara por ella. La hija nació en una noche de tormenta, cuando el cielo se abrió con una lluvia torrencial y el viento arrancó las últimas tablas sueltas del techo. La partera apenas llegó a tiempo, teniendo que cruzar el camino embarrado en un caballo viejo, y cuando finalmente entró en la casa estaba empapada y sin aliento. La madre gritó durante horas, aferrándose a las sábanas viejas que su abuela había hervido para intentar limpiarla, sintiendo su cuerpo partirse en dos mientras la lluvia goteaba del techo y formaba charcos en el suelo de madera. La abuela le apretó la mano con fuerza, murmurando antiguas oraciones que ya nadie sabía de dónde provenían. Y la partera gritó instrucciones que se mezclaban con el ruido de la tormenta. Cuando la niña finalmente emergió, morada y silenciosa por un segundo interminable, la madre pensó que también la había perdido,
que Dios había decidido arrebatarle lo único que aún tenía sentido. Pero entonces llegó el llanto, fuerte y desgarrado, llenando la casa como si fuera lo único vivo en ese lugar. La partera limpió a la niña, cortó el cordón y se la entregó a su madre, quien miró aquella carita arrugada y sintió tal mezcla de amor y terror que apenas podía respirar. Los primeros meses fueron un torbellino de noches sin dormir, pechos doloridos y pañales sucios que había que lavar en el río porque no había agua corriente. La bebé lloraba mucho, como si sintiera el peso invisible que pesaba sobre aquella casa, y su madre pasaba horas acunándola, paseándose de un lado a otro en la cocina, tarareando canciones que su propia madre le cantaba de pequeña. La abuela la ayudaba en todo lo que podía, pero cada vez estaba más débil, y había días en que apenas podía levantarse de la cama. La comida se acababa. Racionaban lo poco que tenían, comiendo patatas cocidas sin sal, a veces solo un trozo de pan duro remojado en agua. La madre sentía que su cuerpo se consumía, que se le acababa la leche y temía no poder alimentar bien a su hija. Intentó volver a trabajar en el campo, llevando a la bebé atada a la espalda con un paño viejo, pero su cuerpo seguía sangrando, seguía doliéndole y apenas podía estar de pie más de una hora seguida. Cuando su hija cumplió 3 meses, murió la última gallina. La madre encontró su cuerpo por la mañana, frío y rígido en el gallinero, y se sentó en el suelo de tierra mirando al animal muerto como si estuviera mirando su propio futuro. No tenían más huevos ni más carne, solo papas y el escaso maíz que había logrado sembrar antes de quedarse embarazada. Recogió la gallina muerta, la llevó adentro y preparó un caldo débil que duró 2 días. Después de eso, solo quedó el hambre. La niña lloró de hambre y la madre lloró con ella porque no tenía suficiente leche, no tenía comida para darle, no tenía nada más que sus propias manos vacías. La abuela, sentada en su vieja silla, las miró a las dos con lágrimas en los ojos y murmuró que Dios proveería. Pero la madre ya no creía en Dios, no después de todo lo que había sucedido. Fue en uno de esos días desesperados que decidió ir al pueblo a pedir ayuda. Dejó a su hija con su abuela, se ató un chal viejo sobre los hombros y echó a andar por el camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados y cercas caídas. Eran 10 kilómetros hasta el pueblo y no tenía dinero para subirse a ninguna carreta. El sol ardía con fuerza y sentía que la cabeza le daba vueltas de debilidad, pero siguió caminando, paso a paso, porque no tenía otra opción. El camino parecía interminable. Pasó junto a casas aisladas, donde los perros ladraban tras las cercas y los niños descalzos la miraban con curiosidad. Pasó junto a campos secos donde nada crecía, donde la tierra agrietada parecía un espejo de su propia alma. Y a cada paso recordaba a su marido, cómo le había prometido que construirían algo juntos, cómo le había mentido, cómo la había dejado y abandonado para que cargara con todo. Cuando por fin llegó a la ciudad, ya era mediodía y apenas podía mantenerse en pie. Fue a la iglesia porque era el único lugar que conocía, el único lugar donde creía que alguien podría tener piedad. El sacerdote estaba en la sacristía contando limosnas, y al entrar la miró con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Ella le explicó la situación con voz temblorosa, diciendo que estaba sola, que tenía una hija pequeña, que no tenía qué comer, que necesitaba ayuda. El sacerdote la escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa, y cuando terminó de hablar, él solo suspiró y dijo que la iglesia ya estaba ayudando a mucha gente, que los tiempos eran difíciles para todos, que él no podía hacer nada. Ella insistió pidiendo cualquier cosa, un saco de harina, unas patatas, cualquier cosa que pudiera llevarse a casa. Pero él negó con la cabeza y dijo que necesitaba encontrar a su familia, que ese era su problema, no el de la iglesia. Y luego, con un gesto de la mano, la despidió como si fuera un perro mendigo. Salió de la iglesia con una ira tan grande que casi no le cabía en el pecho.
Caminó por las calles de la ciudad, pasando por tiendas donde veía comida en los escaparates, pan fresco, fruta, carne colgada en la pared, cosas que no podía permitirse, cosas que parecían pertenecer a un mundo diferente al suyo. La gente la miraba de reojo, viendo su vestido roto, sus pies sucios, su rostro delgado, y apartaban la mirada rápidamente, como si la pobreza fuera contagiosa. Se detuvo frente a la tienda donde solía comprar cuando aún tenía dinero, y se quedó allí, mirando dentro, tratando de reunir el coraje para entrar y pedir crédito. Pero recordó la última vez que lo había intentado. Recordó la mirada de disgusto en el rostro del dueño de la tienda y no tuvo el coraje. Simplemente le dio la espalda y comenzó a caminar de regreso a casa con las manos vacías y el corazón más pesado que nunca. Si todavía estás aquí, si estás siguiendo este viaje hasta el final, entonces suscríbete, porque eres parte de la razón por la que estas historias se siguen contando, y tu presencia importa más de lo que imaginas. El camino de regreso fue peor que el de ida. El sol se ponía y el camino se oscurecía a cada minuto. Le temblaban las piernas, sentía un nudo en el estómago, la cabeza pesada como si fuera a estallar. Pasó junto a una casa aislada donde un anciano estaba sentado en el porche y la saludó con la mano, preguntándole si estaba bien. Casi se detuvo, casi pidió ayuda, pero entonces vio cómo la miraba, con esa mirada familiar, la mirada de un hombre que ve en una mujer sola una oportunidad, y aceleró el paso sin responder. Siguió caminando, tropezando con las piedras, sintiendo los pies sangrar dentro de sus viejas sandalias, y en un momento dado empezó a llorar, un llanto silencioso que le corría por la cara sin hacer ruido. Recordó a su hija esperándola en casa, recordó a su abuela probablemente preocupada y obligó a sus piernas a seguir moviéndose paso a paso, incluso cuando su cuerpo le suplicaba que parara. Llegó a casa al anochecer, con las estrellas brillando en un cielo despejado que parecía burlarse de la oscuridad de su vida. Su abuela estaba en el porche, con la niña en su regazo, y al ver llegar a su nieta con las manos vacías, simplemente negó con la cabeza en silencio. La madre tomó a su hija en brazos, sintió su cálido cuerpo contra su pecho y entró sin decir palabra. Se acostó con la niña en la vieja cama, escuchando el crujido de la madera, el viento soplando a través de las grietas, y miró fijamente el techo oscuro, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. Tenía 23 años, pero sentía como si hubiera vivido toda una vida de cansancio y dolor. Y por primera vez consideró seriamente rendirse, llevarse a su hija y a su abuela y simplemente abandonar esa maldita propiedad, aunque no supiera a dónde ir. Pero a la mañana siguiente, al despertar con su hija llorando de hambre, se dio cuenta de que no tenía forma de irse, no tenía dinero para viajar, ni parientes que la acogieran, nada más que esa tierra seca y la casa derruida. Así que se levantó, ató a su hija a la espalda, recogió la azada rota y salió al campo. Cavó en la tierra dura con las pocas fuerzas que le quedaban, plantó las últimas semillas de maíz que guardaba en una maceta vieja y rezó para que al menos algo brotara. Su abuela trajo agua del pozo, arrastrando el pesado cubo con manos temblorosas, y juntas regaron las semillas, sabiendo que este era su último intento, que si nada crecía, no sobrevivirían al invierno. Y así esperaron, día tras día, mirando la tierra removida, buscando alguna señal de vida. Las semanas siguientes fueron las más duras. La comida se acabó por completo, y empezaron a comer solo las raíces que su madre conseguía arrancar del suelo. Raíces amargas y duras que apenas saciaban su hambre. La niña adelgazó, con las mejillas hundidas y los ojos demasiado grandes para su pequeño rostro, y su madre sentía una culpa abrumadora cada vez que la miraba. La abuela ya casi no hablaba, simplemente se sentaba en su vieja silla con la mirada perdida, como si hubiera desistido de la lucha. Y la madre, sola,
Llevaba el peso de mantener a los tres con vida, incluso cuando ya no sabía cómo. Cazaba lagartijas en el bosque, atrapaba insectos, cualquier cosa que pudiera poner en una olla y hervir. Rompía muebles viejos para hacer leña porque la pila se había acabado. Remendaba los agujeros del techo con trozos de tela porque no había madera. Y cada noche yacía exhausta, con todo el cuerpo dolorido, preguntándose cuánto tiempo más podría aguantar. Fue en uno de esos días de absoluta desesperación que la hija vio al perro por primera vez. La madre estaba en el campo, intentando arrancar una raíz rebelde, cuando oyó gritar a la niña. Lo dejó todo y echó a correr con el corazón acelerado, pensando que algo terrible había sucedido. Pero al acercarse, vio a su hija de pie en medio del jardín, señalando los arbustos, con los ojos abiertos de miedo y curiosidad. Y entonces vio un perro delgado y sucio, con el pelaje cubierto de barro y garrapatas, sus ojos tristes fijos en la niña. El animal no gruñó, no mostró los dientes, simplemente se quedó allí como esperando algo. La madre agarró el brazo de su hija, la apartó y observó al perro con recelo. Los animales callejeros eran peligrosos, podían tener rabia, podían atacar. Pero este perro tenía algo diferente en sus ojos, algo que ella no podía nombrar, como si no hubiera llegado allí por casualidad. El perro avanzó lentamente hacia ellos, y la madre recogió un trozo de madera que estaba en el suelo, lista para defenderse si era necesario. Pero el animal solo olfateó el aire, miró a la niña y luego giró la cabeza hacia el fondo del patio, donde había un árbol viejo y seco que no había dado fruto en años. Dio unos pasos más en esa dirección. Se detuvo, miró hacia atrás como esperando que lo siguieran, y de repente salió disparado, corriendo hacia el árbol y empezando a cavar la tierra con las patas delanteras, levantando polvo y tierra suelta con una urgencia casi desesperada. La madre se quedó quieta, desconcertada, mientras su hija tiraba del dobladillo de su vestido, deseando ir allí. Y entonces, contra todo instinto que le decía que se mantuviera alejada, dejó que su hija la guiara hasta el árbol, hasta el perro que cavaba sin cesar, como si le fuera la vida en ello. Al acercarse, el perro dejó de cavar y retrocedió unos pasos, jadeando, mirando el agujero que había hecho y luego a ella como diciendo, «Mira». La madre se arrodilló al borde del agujero, miró dentro y no vio nada más que tierra suelta y algunas piedras. Pensó que el perro estaba loco o que buscaba comida enterrada que no estaba allí. Pero entonces su hija señaló el fondo del agujero y dijo, «Mami, hay algo que brilla». Y cuando la madre volvió a mirar con más atención, vio lo que la niña había visto. Un pequeño reflejo metálico, casi imperceptible, que brilló un instante cuando la luz del sol lo incidió en el ángulo adecuado. Sintió que se le aceleraba el corazón. Una mezcla de miedo y esperanza le subía al pecho, y antes de que pudiera pensar con claridad, ya estaba hundiendo las manos en la tierra, cavando con los dedos, sin reparar en que se le rompían las uñas ni en la tierra que se le filtraba bajo la piel. La tierra era más blanda allí, como si el tiempo la hubiera removido antes y luego la hubiera compactado de nuevo. Cavó hondo, retirando capas de tierra, sintiendo el sudor correr por su rostro, y entonces sus dedos tocaron algo diferente, algo duro, frío, sólido, un metal congelado que no debería estar allí, enterrado bajo un árbol muerto, en medio de una propiedad olvidada. Dejó de cavar por un segundo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si acabara de tocar algo que pertenecía a otro tiempo, a otra vida. El perro seguía allí, sentado a unos metros de distancia, observando en silencio, y por primera vez, desde que su esposo se había ido, sintió que algo estaba a punto de cambiar. Algo grande, algo que aún no entendía, pero que ya podía sentir en las yemas de sus dedos, frío y pesado como una promesa enterrada.
Siguió cavando, despejando el lugar alrededor del objeto y poco a poco reveló la forma rectangular de una caja de metal. Estaba oxidada, cubierta de tierra compactada, con un viejo candado que parecía intacto desde hacía décadas. Intentó jalar, pero la caja estaba atascada, como si la tierra hubiera crecido a su alrededor y la mantuviera en su lugar. Llamó a su abuela, quien entró tropezando en el patio, apoyada en un palo, y al ver la caja medio enterrada, palideció, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué es esto?», preguntó mamá, pero la abuela simplemente negó con la cabeza, diciendo que no sabía, que nunca había visto nada parecido allí. Juntas sacaron la caja con todas sus fuerzas, y tras varios tirones, finalmente cedió, emergiendo de la tierra con un golpe sordo, demasiado pesada para estar vacía. La madre llevó la caja al balcón, con su hija corriendo a su lado y el perro siguiéndola, como si hubiera cumplido su misión y ahora solo le quedara observar. Colocó la caja en el suelo, limpió la tierra de la tapa con las manos y vio que había letras grabadas en el metal, desgastadas por el tiempo, casi ilegibles. Solo pudo leer unas pocas palabras: «Para cuando llegue el momento». También había una fecha, pero estaba tan descolorida que era imposible estar segura. La abuela se sentó en la silla, con las manos temblorosas, y miró la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. Y la madre, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, cogió una piedra pesada y comenzó a golpear el viejo candado, intentando romperlo, porque sabía que lo que hubiera dentro de esa caja había quedado allí para ser encontrado en ese mismo instante. «Gracias por quedarte hasta el final, por no renunciar a esta historia cuando estaba en su momento más oscuro, porque son personas como tú las que mantienen vivos estos recuerdos, y si esto te conmovió de alguna manera, por favor, suscríbete al canal para que ninguna historia como esta se pierda en el olvido». El candado resistió los primeros golpes, pero tras varios intentos, el óxido cedió y se partió en dos, cayendo al suelo de madera del porche con un sonido metálico. La madre dejó caer la piedra, miró a su hija que estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, y entonces, con las manos aún temblorosas, abrió lentamente la tapa de la caja. El metal crujió, resistiéndose, pero finalmente se abrió, y cuando miró dentro, el mundo entero pareció detenerse. Dentro, envuelto en un plástico grueso y amarillento por el tiempo, había un fajo de billetes. Billetes viejos atados con cordel, tantos que al principio no pudo contarlos. Y encima del dinero había una carta, escrita a mano con una caligrafía antigua y cuidada, el papel amarillento y frágil, como si fuera a deshacerse al más mínimo roce. La madre tomó la carta con ambas manos, sintiendo que el frágil papel amenazaba con desmoronarse entre sus dedos. La tinta estaba descolorida pero aún legible, y reconoció de inmediato la letra. Era de su abuelo, el hombre que había fallecido años antes de que ella naciera, pero cuya letra había visto en viejos documentos guardados en un baúl en casa de su abuela. Miró a su abuela, que se había puesto pálida como la cera, con la mirada fija en la caja como si viera un fantasma emerger de ella. «Abuela, ¿es esto del abuelo?», preguntó, y su abuela solo asintió, incapaz de hablar, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro arrugado. La niña estaba sentada en el suelo del porche, jugando con el perro que se había echado a su lado, ajena a lo que estaba sucediendo. Y la madre, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel, empezó a leer en voz alta, despacio, intentando descifrar cada palabra escrita décadas atrás por un hombre al que nunca había conocido. La carta comenzaba así: «Si estás leyendo esto es que por fin ha llegado el momento y necesitas saber la verdad». Su voz se quebró en la primera frase, pero respiró hondo y continuó. El abuelo explicaba en la carta que había guardado ese dinero en secreto sin decírselo a nadie, ni siquiera a su abuela. Era dinero que había ahorrado durante años,
trabajando en silencio, vendiendo parte de la cosecha a escondidas, haciendo trabajos esporádicos en la ciudad, ahorrando moneda a moneda hasta alcanzar esa cantidad. Sabía que los tiempos eran difíciles, que la propiedad nunca daría suficientes ganancias para garantizar el futuro de la familia. Y por eso había creado ese secreto, esa reserva oculta para usarla solo cuando todo lo demás fallara. Escribió que había enterrado la caja debajo del árbol porque era el único lugar que sabía donde nadie la tocaría, y que había dejado instrucciones para que, si algo le ocurría, su abuela supiera dónde buscar. Pero la abuela nunca recibió esas instrucciones. El abuelo murió repentinamente en un accidente de campo, llevándose el secreto a la tumba. La carta explicaba que había intentado contárselo varias veces, pero siempre lo posponía, pensando que tenía más tiempo, que podía esperar un poco más. Y entonces el tiempo se agotó, y el secreto permaneció enterrado con él, esperando décadas hasta que alguien finalmente lo encontrara. La madre continuó leyendo, sintiendo las lágrimas nublarle la vista, y llegó a la parte final de la carta, donde el abuelo le escribía directamente a quien lo leyera: si encontraste esto, es porque lo necesitas. Usa este dinero para empezar de nuevo, para arreglar lo que está roto, para no rendirte cuando todo parezca perdido. Trabajé toda mi vida en esta tierra y me dio poco, pero me dio dignidad. No dejes que esta propiedad muera. No dejes que esta familia se pierda. Y recuerda, no estás solo, incluso cuando lo parezca. Cuando terminó de leer, el silencio que cayó sobre el porche era tan denso que parecía sólido. La abuela lloraba abiertamente ahora, con las manos cubriéndose la cara, con los hombros temblando. La madre dejó caer la carta en su regazo y miró el fajo de billetes envuelto en plástico, todavía sin creer del todo que fuera real. Cogió el paquete, sintió su peso, lo abrió lentamente y vio los billetes viejos y amarillentos, pero aún válidos. Tenía suficiente dinero allí para comprar comida durante meses, arreglar el techo, comprar herramientas nuevas, empezar de nuevo. Él tenía suficiente dinero para sobrevivir. Miró a su hija que se había levantado y había venido a ella, y la abrazó fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo delgado y cálido contra su pecho. Y por primera vez en 3 años, desde el día en que su esposo se fue, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El perro permaneció allí, tumbado en el porche, mirándola con esos ojos tristes y sabios, como si supiera exactamente lo que había hecho. Ella lo miró, a su pelaje sucio y embarrado, a sus costillas asomando bajo su fina piel, y comprendió que ese animal no había aparecido por casualidad. De alguna manera, de una forma que no podía explicar, había sido enviado para revelar lo oculto, para sacar a la luz lo que necesitaba ser encontrado en ese preciso instante. Se levantó, fue a la cocina, cogió el último trozo de pan duro que habían guardado y regresó al porche. Se arrodilló ante el perro y le ofreció el pan, y él comió despacio, con cuidado, como si él también temiera que desapareciera. Y mientras el perro comía, ella le puso la mano en la cabeza, palpando su pelaje áspero y sucio, y murmuró un gracias tan suavemente que casi nadie la oyó. La abuela finalmente logró hablar, con la voz ronca y temblorosa. «No lo sabía», dijo, mirando la caja vacía. «Durante todos estos años no supe que nos había dejado esto. Nunca me lo dijo. Pensé que había muerto sin dejar nada, que tendríamos que sobrevivir solos para siempre». La madre se sentó a su lado, tomó la mano arrugada de la abuela y permanecieron allí en silencio, simplemente sintiendo el peso del momento. Décadas de sufrimiento, décadas de lucha, décadas de sentirse sola, y durante todo ese tiempo había algo esperando, algo a salvo, algo que demostraba que alguien se había preocupado lo suficiente como para pensar en su futuro. Si puedes sentir el alivio de este momento,
Si entiendes lo que significa encontrar esperanza cuando todo parecía perdido, entonces suscríbete al canal, porque estas historias de renacimiento necesitan ser compartidas, y tu presencia aquí es parte de esta cadena de memoria. Esa noche, después de que su hija se durmiera y el perro se acurrucara en un rincón del porche, la madre volvió a leer la carta a solas, bajo la tenue luz de una vela que goteaba cera sobre la vieja mesa. Leyó cada palabra lentamente, intentando absorber todo el significado, intentando comprender no solo lo que estaba escrito, sino también lo que se escondía entre líneas. Su abuelo había escrito con cuidado, eligiendo cada palabra como si supiera que esta carta lo sobreviviría, que sería leída por alguien a quien nunca conocería, en tiempos que nunca vería. Y en medio de la carta, oculto entre las instrucciones prácticas sobre el dinero, había un párrafo que se había saltado en su primera lectura, cegada por la emoción del momento. Ahora, al leerla de nuevo, se detuvo en ese párrafo y sintió un nudo en la garganta. Su abuelo escribió: «Sé que debes estar pasando por algo terrible para haber llegado tan lejos. Sé que debes estar solo, abandonado, sin saber a dónde ir, y quiero que sepas que lo entiendo, porque yo también lo he pasado». La madre dejó de leer, con el corazón acelerado. Miró a su abuela, que dormía en la cama de la otra habitación, y luego volvió a fijar la mirada en la carta. El abuelo continuó: «De joven, antes de conocer a tu abuela, también me abandonaron. Mi padre me echó de casa a los 18 años, diciendo que no valía nada, que nunca llegaría a nada. No tenía dónde dormir, pasaba hambre, dormía bajo puentes, trabajaba para ganarme la vida. Y fue durante esa época que aprendí que la dignidad de un hombre no reside en lo que digan de él, sino en lo que hace cuando está solo y destrozado. Ahorré este dinero moneda a moneda, porque me juré a mí mismo que nadie en mi familia pasaría por lo que yo pasé, que si alguien alguna vez caía, habría algo a lo que aferrarse». Las palabras temblaban en la página, como si cargaran con el peso de décadas de sufrimiento silencioso. La madre se dio cuenta de que estaba llorando de nuevo, pero ahora no era solo de alivio, era de reconocimiento, de saber que no era la primera en cargar ese peso, que no estaba sola en la historia. Pasó la página con cuidado, pues el papel era tan frágil que amenazaba con romperse, y encontró otro párrafo que lo cambió todo. Su abuelo escribió: «Y hay algo más que debes saber. La propiedad no es solo tierra. Debajo del viejo granero hay una estructura de piedra que mi abuelo construyó hace más de 100 años. Es una bodega oculta que antes se usaba para almacenar comida durante el invierno, pero que con el tiempo quedó cerrada y olvidada. Si logras abrirla, encontrarás herramientas antiguas, semillas guardadas en frascos de vidrio e incluso algunos objetos de valor que se dejaron allí cuando la familia aún era próspera. No es mucho, pero podría ayudar. La entrada está debajo de las tablas sueltas en la esquina izquierda del granero. Lo sabrás cuando la encuentres». Su madre leyó este pasaje 3 veces, intentando procesarlo. Había más cosas ocultas, más secretos enterrados en esa propiedad que creía conocer por completo. Su abuelo había construido una red invisible de protección, esparcida en lugares que solo se encontrarían cuando se necesitara desesperadamente. Dobló la carta con cuidado, la metió en la caja vacía y se sentó allí, observando la vela que ardía lentamente, absorta en sus pensamientos. Todo lo que había creído sobre esa propiedad estaba equivocado. Había pensado que era un lugar maldito, un lugar donde solo crecía el sufrimiento y el abandono. Pero en realidad era un lugar lleno de cuidados ocultos, de protección silenciosa, de un hombre que había muerto hacía décadas, pero que aún velaba por él de alguna manera. El perro levantó la cabeza, la miró y luego volvió a dormirse como si supiera que su obra estaba terminada. Miró al animal y pensó: ¿cuántas cosas más esperan ser descubiertas?
¿Cuántos secretos más guarda esta tierra? Y por primera vez desde que todo se había derrumbado, sintió que tal vez había un propósito, una razón para quedarse, una razón para no rendirse. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, fue al granero. No había dormido mucho, con la cabeza llena de pensamientos, pero estaba más despierta que en meses. El granero era una vieja estructura de madera podrida, con el techo medio derrumbado y las paredes llenas de agujeros por donde entraban y salían las ratas. Nunca le había prestado mucha atención, solo lo usaba para guardar algunas herramientas rotas y heno viejo. Pero ahora, con la carta fresca en la mente, entró despacio, observando las tablas irregulares del suelo, buscando la esquina izquierda. Encontró el lugar, se arrodilló y empezó a golpear las tablas con los nudillos, escuchando el sonido hueco que indicaba un espacio vacío debajo. Encontró una tabla más suelta que las demás, metió los dedos en la grieta y tiró con fuerza. La madera crujió, se resistió, pero finalmente cedió, revelando un agujero oscuro que descendía bajo tierra. Tomó la vela que había traído, la encendió con una cerilla vieja y bajó lentamente por la escalera de piedra oculta. Los escalones estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el aire olía a moho y tierra húmeda. Al llegar abajo, levantó la vela y miró a su alrededor, y lo que vio la hizo contener la respiración por un segundo. Era una bodega pequeña, con paredes de piedra y techo bajo, pero estaba llena de cosas: estantes de madera con frascos de vidrio llenos de semillas, herramientas viejas colgadas en las paredes, cajas apiladas en un rincón e incluso un cofre de madera cerrado con un candado oxidado. Todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas, pero estaba preservado, esperando. Caminó lentamente por la bodega, tocando las cosas con reverencia, sintiendo que estaba entrando en un santuario secreto, un lugar donde el pasado aún vivía. Si sientes el peso de esta revelación, si entiendes que a veces las respuestas están enterradas más profundamente de lo que imaginamos, entonces suscríbete, porque esta historia está lejos de terminar y cada descubrimiento importa. Pasó los días siguientes catalogando todo lo que encontró en el sótano. Había semillas de maíz, frijoles, calabaza, todo guardado en frascos de vidrio herméticamente cerrados, aún viables después de tantos años. Había herramientas que parecían nuevas comparadas con las suyas, asadas con mangos intactos, hoces afiladas, martillos, clavos oxidados pero aún utilizables, e incluso una sierra que tras limpiarla y engrasarla volvía a funcionar a la perfección. En el cofre cerrado, que logró abrir rompiendo el candado con una piedra, encontró ropa vieja, gruesas mantas de lana que olían a naftalina y en el fondo, envuelto en un paño engrasado, un reloj de bolsillo de plata que aún funcionaba al darle cuerda. Subió todo, limpió cada objeto con cuidado y lo dispuso en el porche como si estuviera reuniendo un arsenal para una guerra silenciosa contra la miseria. La abuela lo observaba todo en silencio, con lágrimas en los ojos, murmurando de vez en cuando. Él guardó todo esto, todo este tiempo, lo guardó. Lo primero que hizo fue ir al pueblo con parte del dinero escondido. Esta vez no fue a pie. Se subió a una carreta que pasaba por el camino y llegó al pueblo con la cabeza en alto y los hombros más relajados que antes. Fue directa a la tienda, compró un saco de harina, otro de arroz, papas, frijoles, aceite, sal, azúcar, todo lo que le había faltado durante meses. También compró tela para hacerle ropa nueva a su hija, hilo y aguja, jabón para lavar la ropa de verdad, en lugar de simplemente enjuagarla con agua del río. El dueño de la tienda, el mismo que le había negado el crédito meses antes, la miró con sorpresa, apenas disimulada, al ver la cantidad de cosas que compraba. No preguntó de dónde venía el dinero, simplemente lo envolvió todo y recibió el pago en silencio.
Y cuando la madre salió de la tienda con los paquetes, sintió por primera vez en años que no estaba mendigando migajas, sino comprando con dignidad lo que le pertenecía por derecho. De vuelta en la propiedad, empezó a trabajar con una energía que desconocía tener. Primero, reparó el tejado, usando las tablas que había encontrado apiladas en un rincón del sótano y los clavos oxidados que aún cumplían su función. Subió sola al tejado, con su hija observándola desde abajo y su abuela diciéndole que tuviera cuidado, y pasó 2 días enteros martillando, ajustando y tapando los agujeros por donde se filtraba la lluvia. Al terminar, esperó a la siguiente tormenta para ponerla a prueba, y cuando la lluvia cayó con fuerza durante la noche y no cayó ni una sola gota dentro de la casa, se tumbó en su cama seca y lloró de alivio. Después del tejado, reparó las ventanas, sustituyendo los cristales rotos por tablas bien ajustadas, y selló las grietas de las paredes con barro mezclado con paja, como le había enseñado su abuela. El método antiguo que funcionaba mejor que cualquier método moderno. Con las herramientas del sótano, volvió a trabajar la tierra de verdad. Plantó las semillas guardadas, usando técnicas que había visto a su esposo hacer, pero que ella nunca había probado. Cavó surcos rectos, espació las semillas correctamente, regó pacientemente todos los días, acarreando agua del pozo en cubos pesados que le hacían doler los brazos. Su hija la ayudaba lo mejor que podía, cargando cubos más pequeños, removiendo piedras del suelo, y el perro, que ahora tenía nombre, lo llamaba Guardián. Lo seguía a todas partes, como si fuera parte de la familia. Pasaron las semanas y vio los primeros brotes verdes emerger de la tierra seca, pequeños y frágiles al principio, pero creciendo día a día, demostrando que aún había vida en esa tierra que todos creían muerta. Cada nuevo brote era una victoria, cada hoja verde una promesa de que tal vez, solo tal vez, podría transformar ese lugar de nuevo en algo que valiera la pena. También volvió a criar gallinas, comprando pollitos en el mercado del pueblo y construyendo un gallinero nuevo con la madera sobrante del tejado. Él reparó la cerca que rodeaba la propiedad, trabajando de sol a sol, clavando estacas en la tierra dura y estirando alambre que había encontrado enrollado en el sótano. Era un trabajo duro, un trabajo que le hacía doler el cuerpo y sangrar las manos, pero no se detuvo, porque cada trozo de cerca reparado era un trozo de dignidad recuperado, cada nueva tabla en el gallinero era una declaración de que no se rendiría, de que lo reconstruiría todo con sus propias manos, si fuera necesario. La abuela observaba desde el porche, ayudando cuando podía, pelando verduras, cuidando de la niña cuando su madre estaba demasiado ocupada, y a veces simplemente se sentaba, viendo trabajar a su nieta con un orgullo silencioso brillando en sus ojos cansados. Pasaron los meses y la transformación era visible. La casa, que una vez pareció al borde del colapso, ahora era robusta, con techo nuevo, ventanas que cerraban y paredes sin agujeros. El huerto estaba verde y lleno de vida, con tallos de maíz que crecían altos, calabazas que se extendían por el suelo, y frijoles que trepaban por las estacas que ella había plantado. Las gallinas ponían huevos todos los días, y ella vendía el excedente en el mercado, juntando monedas que guardaba en un tarro escondido debajo de su cama. No era riqueza, ni mucho menos, pero era suficiente. Era suficiente para comer todos los días, para comprar lo necesario, para no depender de nadie, para mirarse al espejo por la mañana y ver a una mujer que sobrevivía no por suerte ni por la compasión de los demás, sino por su propia fuerza. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más valioso que cualquier fortuna. Si entiendes lo que significa reconstruir tu vida pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, entonces suscríbete al canal, porque estas historias de reconstrucción merecen ser vistas, y tú eres parte de quienes las mantienen vivas.
Un año después de encontrar la caja enterrada, una tarde de otoño, mientras las hojas empezaban a caer de los árboles y soplaba el viento frío, anunciando la llegada del invierno, estaba en el porche cosiendo un vestido nuevo para su hija cuando vio una figura caminando por el camino de tierra. Era un hombre, delgado y encorvado, con una vieja mochila a la espalda y los pasos arrastrados de alguien que había caminado demasiado. No lo reconoció de inmediato, porque había pasado tanto tiempo y porque era diferente, mayor, más roto, pero cuando se detuvo frente a la valla y se quitó el sombrero sucio, mirándola con esos ojos que ella conocía tan bien, se le paró el corazón por un segundo. Era él, el marido que la había dejado hacía 3 años, que la había abandonado embarazada, que solo había dejado una nota diciendo que no podía hacerlo. Había vuelto, y por la forma en que miraba la propiedad, la casa reparada, las gallinas picoteando en el patio, el huerto verde, era obvio que no esperaba encontrar nada de eso. Lentamente dejó la costura a un lado, se levantó y se quedó en el porche, mirándolo fijamente. No sentía rabia ni alegría, solo una extraña calma, como si estuviera mirando a un desconocido que casualmente tenía el rostro de alguien que había conocido en una vida pasada. Él dio unos pasos vacilantes hacia la casa. Luego se detuvo de nuevo, como esperando permiso para acercarse. «Yo», empezó a decir, pero le falló la voz. Lo intentó de nuevo. «Vine a ver cómo estabas». Ella casi rió de su audacia, pero se contuvo. Siguió mirándolo en silencio, y ese silencio pesó más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La hija que jugaba en el patio con el guardián se detuvo y miró al desconocido sin reconocerlo, porque ¿cómo iba a reconocerlo? Solo tenía 3 años y nunca había visto a su padre en su vida. Miró a la niña y algo se desgarró en su rostro. Ella lo vio darse cuenta de que era su hija, la niña que había abandonado incluso antes de que naciera, y vio cómo la vergüenza lo invadía como una ola. Abrió la boca para decir algo, pero ella levantó la mano, interrumpiendo las palabras antes de que salieran. «No», dijo con una voz firme que ni siquiera reconoció. «No tienes derecho a venir aquí ahora y hablar con ella. No tienes derecho a disculparte, a intentar explicarte, a hacer nada. Tú tomaste tu decisión hace 3 años y nosotros la nuestra. Sobrevivimos sin ti, nos reconstruimos sin ti y ahora no te necesitamos». Las palabras salieron duras, pero sin ira, como hechos, como verdades simples que no necesitaban emoción para ser dichas. Y él, al oír eso, simplemente bajó la cabeza, como si supiera que no había nada que pudiera decir para cambiar las cosas. La abuela apareció en la puerta, apoyada en su bastón, y al ver quién estaba allí, su expresión se endureció. «Tienes el descaro de volver aquí», dijo con voz temblorosa pero llena de desprecio. «Dejaste a mi nieta sola, embarazada, sin nada. Eres un cobarde, siempre lo has sido y siempre lo serás. ¿Y ahora vienes esperando qué? ¿Que te recibamos con los brazos abiertos? ¿Que olvidemos todo lo que has hecho?» Él no respondió. Simplemente se quedó allí, con los hombros hundidos, luciendo más pequeño de lo que era, aplastado por el peso de su propia vergüenza. Y la madre comprendió en ese momento que no había vuelto porque quisiera. Había vuelto porque había fracasado en todo lo que había intentado hacer lejos, porque estaba solo y destrozado y no tenía a dónde ir. Y la ironía era dolorosa. Se había ido para evadir la responsabilidad y había vuelto buscando exactamente lo que había abandonado. Bajó los escalones del porche, se acercó a la cerca y se quedó frente a él. Solo la vieja madera los separaba. Lo miró a los ojos y vio todo lo que necesitaba ver: el arrepentimiento, la derrota, el vacío. Y comprendió que ya había sido castigado más de lo que ella podía castigarlo, que cargar con el peso de su propia cobardía lo había destrozado por dentro como ninguna ira podría. «No te odio», dijo,
sorprendiéndose con la verdad de sus palabras. No siento nada por ti. Eres el fantasma de una vida que ya no vivo. Y esta propiedad, esta familia, esta vida que ves aquí, nada de eso tiene que ver contigo. Se construyó a pesar de ti, no por ti. Así que puedes irte ahora y no necesitas volver jamás, porque aquí no hay lugar para ti. Él asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. Luego le dio la espalda y comenzó a caminar de regreso por el camino de tierra por donde había llegado, solo y sin llevar nada más que su propia miseria. Se quedó allí, viéndolo alejarse hasta que se convirtió en un pequeño punto en el camino y finalmente desapareció tras la curva. Y cuando se desvaneció por completo, sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si una cuerda que llevaba años tensándose finalmente se hubiera cortado. Regresó al porche, cogió a su hija y se sentó en la vieja silla junto a su abuela. El guardián subió los escalones y se tumbó a sus pies, y allí permanecieron en silencio, simplemente respirando, simplemente existiendo. Simplemente siendo. La propiedad permaneció allí, firme, con la casa reparada, el jardín verde, las gallinas picoteando, todo un testimonio de lo que ella había construido con sus propias manos. Y finalmente comprendió que esa caja enterrada, ese perro que había aparecido de la nada, ese secreto guardado durante décadas, todo había sido una forma para que el universo, o su abuelo, o algo superior, le dijera que no estaba sola, que nunca había estado realmente sola, que había un cuidado escondido en las capas más profundas de la tierra, esperando el momento oportuno para emerger y salvar a quienes necesitaban ser salvados. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si reconoces la fuerza silenciosa de quienes reconstruyen solos lo que ha sido destruido, entonces suscríbete al canal, porque estas historias son el legado que dejamos a los que vienen después, y tú eres parte de quienes las mantienen vivas para siempre.